Nunca imaginé que el hombre que me prometió amor eterno sería el mismo que me arrastraría al abismo más oscuro de mi existencia. Me llamo Magdalena, y esta es la historia del infierno que ese hombre me hizo vivir, una historia que durante años callé por vergüenza, por miedo, por esa absurda esperanza de que él cambiara. Pero ya no tengo miedo. Hoy hablo porque merezco ser escuchada. Lo conocí cuando apenas tenía 17 años. Él era mayor, con esa sonrisa de hombre hecho que me hacía sentir protegida. Se llamaba Armando, y para mis ojos ingenuos, era todo lo que una joven podía soñar: trabajador, caballeroso, fuerte. Me escribía cartas llenas de promesas, me regalaba flores que cortaba con sus propias manos y me decía que yo era la mujer que Dios le había guardado. Mi madre desconfiaba. Decía que había algo en sus ojos que no le gustaba. Pero yo, ciega de ilusión, me aferré a él como si fuera mi salvación. Nos casamos en una ceremonia modesta, con los ahorros que juntamos entre ambos. Yo llegué vestida de blanco, con el corazón latiendo como un tambor. Él apenas sonrió durante la boda, pero yo lo atribuí a los nervios. Esa misma noche, la luna fue testigo del primer grito. No fue un golpe, aún no. Fue un estallido de rabia porque olvidé ponerle sal al arroz. Me llamó inútil, burra, y me lanzó el plato al suelo. Yo me quedé paralizada. No era el hombre que conocí. O tal vez sí, y yo nunca quise ver. Los días siguientes se disculpó. Me compró pan dulce, me abrazó por detrás mientras cocinaba y me prometió que nunca más alzaría la voz. Lloró. Me juró que era el estrés. Que él me amaba. Y yo le creí. ¿Cómo no creerle? Lo amaba con todo lo que era, y me aferré a la idea de que todo mejoraría, pero no mejoró. Con el paso de los meses, sus ataques se volvieron más frecuentes. Ya no eran solo gritos. Eran empujones. Puertas azotadas. Días de silencio como castigo. Comenzó a controlar mi ropa, mis amistades, mis horarios. Me decía que una mujer decente no debía andar en la calle, que lo único que tenía que hacer era atenderlo y agradecer que él me sacó de la miseria. Mis padres ya habían muerto para entonces, y mis hermanas vivían lejos. Estaba sola. Atrapada. Cada vez que pensaba en huir, él aparecía con flores, con palabras dulces, con caricias que sabían a veneno. Me manipulaba con una maestría que aún hoy me da escalofríos recordar. Una noche, mientras lavaba los trastes, escuché un golpe seco en la puerta. Era él, borracho, con los ojos inyectados de odio. Me gritó que no quería sopa, que yo no servía para nada, y me abofeteó. La bofetada fue tan fuerte que caí al suelo y me golpeé la cabeza con el borde de la mesa. Sangre. Mi Marie. Pero más me dolió el alma. Esa fue la primera vez que pensé que quizás moriría a manos del hombre que decía amarme. Me encerré en el baño, temblando, con el rostro hinchado. Él golpeaba la puerta y me suplicaba que saliera, que no sabía qué le pasaba, que era el alcohol, que yo era su vida. Y yo, le abrí. Le abrí porque en el fondo me sentía culpable. Me habían criado para complacer, para perdonar, para creer que el amor todo lo soporta. Los años pasaron como una cadena. Vivíamos en una casa humilde en las afueras de Puebla, con paredes de ladrillo y techos de lámina. El calor era insoportable en verano y el frío mordía los huesos en invierno. Yo ya no era la joven de antes. Tenía ojeras profundas, el cuerpo delgado por el estrés, y una tristeza que se me había tatuado en la mirada. Pero seguía allí. Porque él me convencía de que sin él no era nada. Porque me hizo creer que nadie más me querría. Porque su control era total, y entonces vino lo peor. Quedé embarazada, a los 38 años, sin buscarlo, sin esperarlo. Una vida comenzó a formarse dentro de mí. Cuando se lo conté, pensé que tal vez eso lo cambiaría. Pensé que la idea de ser padre lo haría reflexionar. Pero se enfureció. Me gritó que lo arruiné, que ahora sería un esclavo de pañales y gritos. Esa noche me empujó contra la pared con tal fuerza que perdí el equilibrio, caí al suelo, lloré, no solo por el dolor físico, sino por ese pequeño ser que apenas empezaba a vivir. Me desperté en el hospital, con una enfermera tomándome la mano. El bebé está bien, me dijo. Pero usted tiene que cuidarse, su esposo está aquí. Negu con la cabeza. Mentí. Dije que estaba de viaje, no quería que lo detuvieran. No quería que me señalaran. No quería aceptar que vivía con un monstruo, pero esa noche, mientras el monitor latía junto a mi cama, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo yo. Ahora tenía una razón más para resistir, y quizás, algún día, escapar. Ese fue el comienzo del infierno.
Un infierno que se alargó durante décadas, que se disfrazó de rutina, que me aisló del mundo, que me robó la juventud, la risa, los sueños. Pero también fue el comienzo de mi despertar, y aunque todavía me cuesta contarlo, aquí estoy. Lista para revelar lo que ese hombre me hizo. Porque merezco justicia. Porque mi historia vale. Y porque sé que no estoy sola. A veces, las cadenas más pesadas no son de hierro. Son invisibles. Están hechas de miedo, de culpa, de dependencia emocional. Y yo, por muchos años, viví atada a ellas sin siquiera darme cuenta, después de aquel día en el hospital, con mi hijo aún creciendo dentro de mí, empecé a ver la realidad con otros ojos. Ya no era solo una mujer lastimada, era una madre que debía proteger no solo su cuerpo, sino su alma para poder cuidar la vida que se estaba gestando en su vientre. Pero salir del infierno no es tan sencillo cuando has vivido en él tanto tiempo que te acostumbras al calor. Armando no fue a verme al hospital. No llevó flores. No preguntó por el bebé. Cuando volví a casa, él apenas me miró. Pero esa indiferencia dolía más que sus gritos. Era como si yo ya no existiera, como si fuera solo un mueble más en la casa. Me convertía en una sombra, caminando de puntillas, evitando cualquier cosa que pudiera molestarlo. Él llegaba tarde, con olor a alcohol, a perfume barato. Ya no me tocaba. Ya no me llamaba por mi nombre. Me decía, la vieja, o simplemente gruñía cuando necesitaba algo. Durante el embarazo, me dediqué a proteger a mi hijo. Cada patadita que sentía me recordaba que tenía una razón para no rendirme. Empecé a guardar dinero en secreto. Monedas, billetes pequeños que escondía en una caja de galletas en la parte más alta del armario. Sabía que no era suficiente para huir, pero era mi pequeña rebeldía. Cada peso era una chispa de esperanza. Cuando nació mi hijo, al que llamé Emiliano, sentí por primera vez en mucho tiempo que algo bueno salía de mí. Era hermoso, con los ojos grandes y las manos pequeñas que se aferraban a mi dedo como si supiera que me tenía que salvar. Pero ni siquiera eso ablandó el corazón de Armando. Apenas lo miró. Dijo que era igual de feo que yo. Me prohibió que le pusiera su apellido. Dijo que no lo reconocía como suyo. Tuve que registrarlo sola, con mis manos temblorosas, mientras en la oficina me preguntaban por el padre. Mentí otra vez. Dije que estaba enfermo. Que no podía estar presente. La humillación era un hábito. En mi vida, los primeros meses con Emiliano fueron duros. Él lloraba de noche y yo trataba de consolarlo sin hacer ruido para no despertar a Armando. A veces lo amamantaba en el baño, sentada en el piso frío, con miedo a que el llanto lo enojara. Más de una vez, él entró al cuarto con los ojos rojos de rabia y pateó la cuna. Me gritaba que lo callara o lo tiraría por la ventana. Yo protegía a mi bebé con mi cuerpo, con mi alma, con cada fibra que me quedaba, y sin embargo, no me iba porque él me había convencido de que sin él yo no era nadie. Porque en los pueblos pequeños, una mujer sola es vista como un fracaso. Porque no tenía familia que me acogiera. Porque no sabía cómo empezar de nuevo con un bebé. En brazos y las manos vacías, ahí comprendí lo que son las cadenas invisibles, me alejé de todas mis amigas. Cuando alguna venía a visitarme, él se ponía furioso. Decía que lo avergonzaban, que traían chismes, que eran malas influencias. Poco a poco dejé de abrir la puerta, dejé de escribir cartas, dejé de contestar el teléfono. Me convertí en un fantasma encerrado en una casa que ya no sentía como mía. La única luz que tenía era Emiliano. Su risa, sus primeros pasos, sus primeras palabras. Mamá fue la primera. Cuando la dijo, lloré como no lloraba desde hacía años. Él no sabía que esa palabra era lo único que me mantenía viva. Armando comenzó a decir que yo debía volver a trabajar. Que Emiliano ya estaba grande, que necesitábamos dinero. Pero lo que él quería en realidad era controlar cada centavo que yo ganara. Me obligó a limpiar casas. Me dejaba en las esquinas, me vigilaba, me decía que no hablara con nadie. Cada peso que traía debía entregárselo. Yo solo podía quedarme con las monedas pequeñas para el pasaje. Un día, mientras limpiaba una casa en el centro, una mujer mayor me ofreció un café. Me senté con ella un momento y le conté, sin muchos detalles, que tenía un hijo pequeño, que trabajaba duro. Me miró con compasión. Me dijo, los ojos no mienten, hija. Los tuyos piden ayuda. Pero yo, solo vaya la cabeza. No podía decir más. Ni siquiera tenía palabras para contar el infierno en el que vivía. Cada vez que pensaba en escapar, Armando hacía algo que me paralizaba. Me rompía mis cosas. Me amenazaba con quitarme a Emiliano. Una vez me dijo, si te vas,
te mato. Y. Después crío a tu hijo para que me respete como su padre. Esas palabras me helaron el alma. No por mí, sino por Emiliano. Porque sabía que no sobreviviría en sus manos, y entonces aprendí a fingir. A sonreír cuando estaba frente a otros. A decir que todo estaba bien. A maquillar los moratones. A inventar excusas. A convertirme en actriz de mi propia tragedia. Así viví durante años. Fingiendo. Sufriendo. Respirando lo justo para no morir. Pero sin vivir, y sin embargo, una parte de mí seguía encendida. Cada vez que Emiliano me abrazaba, cada vez que me decía, te quiero, mamá, cada vez que me preguntaba por qué papá no lo amaba, esa chispa se avivaba. Porque sabía que yo no podía permitir que mi hijo creciera creyendo que ese era. El amor, no sabía cómo, pero sabía que un día saldría. Sabía que ese infierno no podía ser eterno. Sabía que mi historia, por dolorosa que fuera, no terminaría en silencio. El día en que descubrí que mi infierno podía incendiarse desde adentro, no hubo truenos ni relámpagos. Solo una chispa silenciosa. Algo tan pequeño como una conversación en la cocina de una casa ajena. Fue allí donde la primera llama se encendió dentro de mí. Una llama que, con el tiempo, terminaría por consumir las cadenas que me ataban. Yo seguía trabajando como empleada doméstica en varias casas del barrio. Armando, cada vez más ausente, solo aparecía para exigir dinero o imponer órdenes. Ya no intentaba esconder sus infidelidades. Llegaba a veces con marcas de lápiz labial, con la camisa arrugada, con el perfume de otra mujer. Yo agachaba la cabeza, no porque no me doliera, sino porque ya no me quedaban fuerzas para pelear. Mis energías estaban centradas en proteger a Emiliano, en alimentarlo, en asegurarme de que no repitiera el ciclo de violencia al que yo me había acostumbrado una mañana, mientras limpiaba la cocina de una señora llamada Carmen, notó mis manos temblorosas al sostener una taza. Me preguntó si me sentía bien. Dudé. Durante años había aprendido a mentir con rapidez. Todo bien, solo no dormí mucho. Pero algo en su mirada me invitó a hablar. A abrir una rendija, aunque sea pequeña, le conté un poco. No todo. Solo que mi marido no me trataba bien, que a veces tenía miedo. No mencioné los golpes, ni las amenazas, ni el control que ejercía sobre mí. Pero lo suficiente como para que Carmen me pusiera la mano en el brazo y me dijera, Magdalena, no mereces vivir así. Nadie lo merece. Sus palabras me siguieron durante días. En la cocina. En el bus. Mientras lavaba ropa. Mientras me bañaba. En silencio. Nadie lo merece. Esa frase se volvió un eco en mi mente. Yo, que había aprendido a creer que todo era mi culpa, empecé a preguntarme si tal vez no lo era. Si tal vez, solo tal vez, yo también tenía derecho a vivir sin miedo. Fue en esa misma época que Emiliano cumplió 6 años. Le preparé un pastel con lo poco que tenía. No era más que un pan con un poco de azúcar encima y una vela reciclada. Pero para él era un banquete. Le canté las mañanitas, le di un abrazo largo, y él me dijo al oído, mamá, cuando sea grande, voy a comprarte una casa sin gritos. Esas palabras me rompieron. Porque mi hijo ya sabía que lo que vivíamos no era normal. Porque ese niño, tan pequeño, ya soñaba con sacarme del dolor. Ese mismo día, Armando llegó borracho. Vio el pastel, lo tiró al suelo y gritó que qué hacía yo celebrando pendejadas, mientras él trabajaba como un burro. Emiliano corrió a su cuarto. Yo recogí los pedazos del piso en silencio, mientras mi corazón se hacía trizas. Esa noche dormí en el suelo, abrazada a mi hijo. Y decidí que algo tenía que cambiar. Comencé a escribir en un cuaderno viejo. No cartas de amor, en I listas de compras. Escribía pensamientos, miedos, recuerdos. Frases como, si merezco algo mejor, o, no estoy sola. Era mi refugio. Secreto. Lo escondía entre las tablas sueltas del armario. Allí escribí la primera vez que soñé con una vida sin él. Me imaginaba en una casa pequeña, solo con Emiliano, sembrando flores en la ventana. Un sueño absurdo para muchos, pero para mí era una revolución. Un día, Carmen me ofreció un trabajo extra, cuidando a su madre por las tardes. Eso significaba volver más tarde a casa. Dudé, sabiendo cómo reaccionaría Armando. Pero necesitaba ese dinero. Necesitaba ahorrar, aunque fuera poco a poco. Cuando se lo conté, me gritó. Me dijo que si regresaba tarde una sola vez, me sacaría a patadas. Esa noche, mientras dormía, saqué la caja de galletas donde escondía mis monedas. Conti, 510 pesos. No era suficiente para nada,
pero era mío, acepté el trabajo, durante semanas, viví en alerta. Caminaba con miedo. Dormía con un ojo abierto. Pero cada día que regresaba de cuidar a la señora, traía unas monedas más en la caja y una esperanza más en el alma. Carmen comenzó a hablarme de un refugio para mujeres. Me dio un papel con una dirección y un número. Me dijo, no tienes que usarlo hoy. Pero guárdalo. Para cuando estés lista. Lo guardé. No en la caja. Lo guardé en mi cuaderno, entre las páginas donde había escrito mis dolores. Una noche, mientras escribía, Emiliano se despertó y me encontró con lágrimas en los ojos. Se sentó a mi lado, me acarició la mano y me preguntó si estaba triste. Le dije que no, que solo estaba cansada. Él, con esa sabiduría que tienen los niños que han visto demasiado, me dijo, mamá, algún día vamos a estar bien. Yo sé que sí. Y en ese momento, lo supe también, no sabía cuándo. No sabía cómo. Pero supe que esa llama dentro de mí ya no se apagaría. Que por primera vez, tenía un fuego propio. Y que tarde o temprano, quemaría todo lo que me ataba. El infierno seguía ahí. Pero yo ya no era la misma. Ya no era la mujer que creía que todo era su culpa. Ya no era la sombra. Ahora era la llama. Guardar silencio tiene un precio. Un precio que no siempre se paga con palabras, sino con lágrimas escondidas, con sueños enterrados, con años que se escurren entre los dedos como arena húmeda. El silencio me protegió muchas veces, sí, pero también me robó tanto. Que hubo días en los que ni siquiera recordaba cómo sonaba mi propia voz. Después de comenzar a trabajar con la señora Carmen en las tardes, mis días se llenaron de movimiento, pero también de miedo. Cada paso fuera de casa era una apuesta. Sabía que si Armando sospechaba que estaba empezando a moverme con libertad, algo dentro de él estallaría. Pero no podía seguir viviendo solo con miedo. Así que aprendí a caminar como una sombra, silenciosa, discreta, sin dejar huellas. Me convertí en una experta del disimulo. El cuaderno donde escribía mis pensamientos ya no era solo un refugio. Era un grito mudo. Página tras página, yo desahogaba lo que no me atrevía a decir en voz alta. Mis sueños, mis heridas, mis pequeñas victorias. Escribía cada peso ahorrado, cada sonrisa de Emiliano, cada instante donde sentía que la vida seguía latiendo bajo la superficie de tanto dolor. Una tarde, mientras limpiaba la cocina de Carmen, su madre, una mujer de voz pausada y mirada profunda, me pidió que me sentara un momento. Tenía en sus manos una cajita de madera. La abrió y sacó una foto antigua de cuando ella era joven, con su hijo en brazos. Me la mostró y me dijo, yo también fui una mujer callada. Pero no por eso menos fuerte. Solo recuerda esto, callar no te salva para siempre. A veces solo retrasa lo inevitable. Esa frase se me quedó grabada. Callar no te salva. Era cierto. Yo había callado tantas veces que ya nadie me preguntaba cómo estaba. Incluso en la calle, cuando saludaba a vecinas. De años atrás, me miraban con pena o evitaban el contacto visual. Sabían. Todos sabían. Pero el silencio era una costumbre colectiva. Porque en mi barrio, muchas mujeres vivían historias parecidas. Y todas, como yo, tenían miedo de hablar. Una noche, Armando regresó más violento de lo habitual. Traía una botella medio vacía y los ojos desorbitados. Me gritó por no tener la cena lista, me empujó contra la pared, me tiró al suelo. Emiliano, que ya no era tan pequeño, corrió y se metió entre nosotros. Gritó, no le pegues a mi mamá. Fue la primera vez que lo vi así. Su carita estaba roja de rabia, y sus manitos empuñadas como si pudiera hacerle frente a ese monstruo. Armando lo miró con desprecio. Le gritó que se metiera a su cuarto, que no era asunto suyo. Pero yo vi en los ojos de mi hijo algo que nunca había visto, odio. Y eso me rompió. No por Armando, sino porque ese niño dulce y lleno de luz ya estaba comenzando a pudrirse por culpa de la violencia que respiraba todos los días. Yo había aguantado todo por protegerlo. Y ahora comprendía que el silencio no lo protegía. Lo estaba destruyendo también a él. Esa noche me encerré en el baño y saqué el papel que Carmen me había dado. El del refugio. Lo desdoblé con manos temblorosas. Leí una y otra vez el número. No llamé. No esa noche. Pero lo memoricé. Por primera vez, le hablé a Dios desde lo más hondo de mi alma. Dame fuerza. No por mí. Por él. Por mi hijo. Los días siguientes fueron un vaivén. Armando se calmó, como solía hacerlo. Se volvió casi amable, incluso trajo una bolsa con pan dulce un día. Me acarició el cabello. Me dijo que estaba cambiando.
Pero yo ya no era la misma. Ya no creía en sus palabras. Aprendí que el ciclo siempre comenzaba igual, una tormenta, una calma falsa, y luego una nueva tormenta aún peor. Una madrugada, desperté al sentir pasos en la casa. Me levanté y encontré a Emiliano en la sala, escribiendo en mi cuaderno. Me asusté, pero él me miró y dijo: «Quiero escribir lo que sueño también, mamá. Así como tú». Lo abracé tan fuerte que casi no podía respirar. Su inocencia, su ternura, era lo que me recordaba que aún podía haber esperanza. 2 semanas después, todo cambió. Una vecina tocó la puerta corriendo. Dijo que Armando había sido visto con otra mujer, gritando en plena calle. Que la policía lo había detenido por escándalo. Cuando llegó esa noche, traía una herida en la ceja y el alma aún más podrida que antes. Me culpó a mí, como siempre. Dijo que lo había embrujado, que yo era la causa de todos sus males. Me lanzó mi cuaderno a la cara. Lo había encontrado, mis palabras, mis secretos, mis sueños. Todo estaba ahí, al descubierto. Me gritó que si me atrevía a salir de la casa, me enterraría viva. Que nadie me creería. Que nadie me ayudaría. Esa noche entendí que ya no había más tiempo. Esperé a que se durmiera. Tomé a Emiliano de la mano. Llevaba mi caja de galletas, el papel del refugio y una muda de ropa. Salimos por la puerta trasera, sin hacer ruido. El corazón me latía en los oídos. Caminamos 3 calles. Llamé desde un teléfono público. Hola. Necesito ayuda. Mi nombre es Magdalena. Tengo un hijo. Y ya no puedo más. Del otro lado de la línea, una voz suave me respondió: no estás sola. Llevamos por ti. Y así, después de tantos años, rompí el silencio, y entendí que sí, tenía un precio. Pero valía cada centavo de mi alma. Cuando una mujer llega a un refugio, no solo carga con una maleta rota o con las cicatrices visibles en el cuerpo. Llega con un idioma que no se enseña en ninguna escuela, el lenguaje del miedo. Llega sabiendo caminar en silencio, contenerla respiración, fingir sonrisas. Y cuando cruza esa puerta, cree que está sola. Yo también lo creí. La camioneta que nos recogió aquella noche parecía un arca de esperanza y desesperación. Una mujer con chaqueta de mezclilla, voz firme y ojos cansados me ayudó a subir con Emiliano. No me hizo preguntas, solo me dijo: ya estás a salvo. Lord to do el camino. No de tristeza, sino porque por primera vez en años, sentí que alguien me veía. Que alguien me creía. El refugio era una casa modesta, en un barrio que no conocía. Había un portón de hierro, ventanas altas y un jardín con macetas llenas de bugambilias. Parecía cualquier casa, pero dentro se respiraba otro aire. Uno, donde las mujeres caminaban sin mirar al suelo. Donde los niños jugaban sin saltar al menor ruido. Donde el silencio ya no era obligación, sino descanso. Nos dieron una habitación pequeña, con 2 camas. Emiliano, al ver la suya, se lanzó sobre ella como si fuera un castillo. Reía de verdad. Yo, en cambio, me senté en el borde, sin saber qué hacer con tanto silencio sin amenaza. Me sentía una intrusa en mi propia paz. Las primeras noches fueron las más duras. Me despertaba con sobresaltos, creyendo escuchar la voz de Armando. Dormía con un cuchillo de cocina bajo la almohada, por costumbre. Pero nadie venía. Nadie gritaba. Nadie golpeaba. Y poco a poco, mi cuerpo empezó a relajarse, aunque mi alma tardaría más. Allí conocí a otras mujeres. Una de ellas, Teresa, tenía un ojo aún morado y una hija de 9 años que no hablaba desde hacía meses. Otra, llamada Lourdes, era joven, pero con mirada vieja. Nos sentábamos en círculo todas las tardes, guiadas por una psicóloga que nos decía que merecíamos amor, respeto, una vida digna. Yo no sabía qué responder. ¿Cómo se responde a algo que jamás te han dicho? Un día, mientras tejíamos bufandas para donación, Teresa contó cómo su esposo le prohibía hasta ir al mercado sola. Lourdes narró cómo su pareja le rompió las costillas porque no lavó bien una camisa. Y yo callé. Aún me dolía demasiado. Sentía vergüenza, aunque sabía que no debía. Pero mis labios seguían sellados, hasta que una tarde, vi a Emiliano jugando en el jardín. Corría, reía, se ensuciaba la ropa sin miedo. Me acerqué a él y me dijo: mamá, aquí me siento libre. Ese niño, que había vivido más infierno del que merecía, me estaba enseñando lo que era la libertad. Y entonces hablé. En el siguiente círculo, conté mi historia. Cada gulp, cada grito, cada noche en vela, cada página de mi cuaderno. Lloré. Me temblaba la voz.
Pero hablé, y en ese momento, supe que había cruzado una frontera. Ya no era solo una víctima. Era una mujer que había sobrevivido. La psicóloga me animó a escribir todo. A usar mi cuaderno como testimonio, no solo como escape. Me sugirió escribir cartas que no enviaría, a Armando, a mí yo del pasado, a Dios. Lo hice. Escribí una carta donde le dije a mí yo de 20 años que no era tonta, que solo quería ser amada. Otra donde le decía a Armando que nunca más volvería a arrodillarme ante él. Otra más, la más difícil, donde le pedía perdón a Emiliano. Por no haber escapado antes. Los días pasaban con nuevas rutinas, terapias, talleres, cocinar juntas, limpiar. Nada extraordinario. Pero cada una de esas pequeñas cosas era un ladrillo en la reconstrucción de nuestra dignidad. Un viernes por la mañana, la directora del refugio me llamó a su oficina. Me explicó que había un programa de reinserción laboral para mujeres como yo, que podría tomar clases de repostería, y si me iba bien, comenzar a vender por mi cuenta. Dudé. Sentí miedo. ¿Y si fracasaba? ¿Y si Armando me encontraba? Pero también sentí algo más profundo, ganas. Acepté, comencé las clases con nerviosismo, pero descubrí que mis manos, que tanto habían servido para limpiar, también podían crear cosas dulces, suaves, hermosas. Horneé panqués, galletas, flans. Emiliano era mi catador oficial. Cada vez que probaba algo, me decía con la boca llena, mamá, esto sabe a casa. La casa de las que callaron se convirtió, para mí, en la casa donde aprendí a hablar. Donde el silencio dejó de doler. Donde cada historia compartida era un acto de rebeldía. Porque en un mundo donde nos enseñan a callar, hablar es un acto de valentía, y mientras el horno se llenaba de aromas, mientras mi hijo volvía a ser niño, mientras mis manos tejían y escribían y cocinaban, yo, doña Magdalena, comenzaba a recordar quién era antes del infierno, una mujer. Una madre. Una sobreviviente. Nunca imaginé que después de tanto dolor y tanto miedo, el simple aroma del pan recién horneado pudiera darme una nueva razón para seguir. Aquellos días en el refugio se convirtieron en una especie de oasis, donde por fin pude verme al espejo. Sin sentir vergüenza. No solo yo cambiaba, también Emiliano. Su risa era más libre, sus ojos más vivos. El silencio que antes nos envolvía de miedo, ahora era un silencio de paz, pero hay heridas que, aunque sanen por fuera, por dentro siguen abiertas. Y el pasado, cuando uno menos lo espera, regresa. Regresa con la fuerza de un huracán. Y eso fue lo que pasó. Mi infierno volvió. En forma de una carta, era una mañana como cualquiera. Yo estaba en la cocina del refugio, sacando un pastel del horno, cuando la trabajadora social se acercó con el sobre en la mano. Me lo extendió con cautela, como si supiera que esa hoja podía quebrarme. Estaba dirigida a mí. El remitente era claro, Armando, no sé cómo supo dónde estábamos. No sé si fue por alguien del vecindario o si simplemente me había seguido algún día sin que lo notara. El sobre pesaba como plomo en mis manos. Tardé horas en abrirlo. Emiliano dormía cuando, finalmente, lo hice. Sus palabras eran veneno disfrazado de arrepentimiento. Me pedía perdón. Decía que estaba enfermo. Que sin nosotros su vida no tenía sentido. Que había cambiado. Que estaba yendo a misa, que hablaba con un padre todos los domingos. Me hablaba de recuerdos, de nuestra boda, de cuando Emiliano nació. Me decía que me amaba. Que solo quería vernos. Me temblaban las manos. El corazón me retumbaba en el pecho. Cerré la carta, la apreté contra mi pecho, y lloré. No de tristeza, sino de rabia. De impotencia. Porque él no entendía. Que ya no tenía poder sobre mí. Que yo no era la mujer de antes. Pero aún así, me dio miedo. La directora del refugio me aseguró que estábamos seguras. Que él no podía entrar. Que si era necesario, acudiríamos a la policía. Pero esa noche no dormí. Sentía su sombra tras cada ventana, tras cada sonido. Volví a guardar un cuchillo bajo la almohada. El terror no se va con facilidad. Es como un eco que revive al menor susurro. Al día siguiente, en la terapia de grupo, conté lo que había pasado. Teresa me tomó de la mano. No estás sola, me dijo. Y esas palabras me sostuvieron más que cualquier cerradura. Lourdes me dio un papel con el número de un abogado. Me explicó cómo podía solicitar una orden de restricción. Sentí que tenía un ejército de mujeres que hablaban el mismo idioma del miedo, pero también de la esperanza. Decidí actuar. Solicite la orden. Fui con una trabajadora del refugio al juzgado.
Llevaba mi cuaderno, mis cartas, mi historia escrita con sangre y lágrimas. El juez, un hombre mayor de cejas espesas, me miró largo rato antes de asentir. Ninguna mujer debe vivir con miedo por amar. Se concede la orden. Sentí que me quitaban una piedra del pecho. No todo estaba resuelto, claro. Pero era un paso. Un muro entre mi hijo y el infierno que habíamos dejado atrás, poco después. Commence a vender pastels. Primero entre las mujeres del refugio. Luego a través de Carmen, que me recomendó en su iglesia. Me mandaban mensajes por WhatsApp pidiendo flan, pan de elote, pastel de 3 leches. Cada pedido era una victoria. Cada moneda, un ladrillo más en mi nueva vida. Un día, una señora me pidió un pastel para su nieta. Me dijo que lo quería con forma de mariposa. Me pasé la noche haciéndolo con cuidado, con amor. Cuando se lo entregué, me abrazó con fuerza. Y me dijo, gracias, señora, esto es más que un pastel. No entendí del todo, hasta que volví al refugio y vi a Emiliano durmiendo. Y supe que ese pastel, como todo lo que hacía ahora, era una forma de decirle a mi hijo, ya estamos bien. Pero la sombra regresó una vez más. Un sábado por la tarde, mientras compraba huevos y mantequilla, vi una figura en la esquina. Del Mercado. Era él. Armando. Más delgado, más viejo, pero con los mismos ojos vacíos. Me miró y sonrió, como si nada. Como si no hubiéramos pasado por el infierno. Mick and Jill. No pude moverme. Él dio un paso. Yo di 2 hacia atrás. Y entonces apareció un joven, un vecino de Carmen. Se interpuso y le dijo a Armando, no te acerques a ella. Armando se fue. Pero el miedo quedó, regresé al refugio temblando. Carmen llamó a la policía. Reportamos el incidente. Me ofrecieron cambiar de refugio, ir más lejos. Pero yo dije no. Esta era mi casa ahora. No iba a seguir corriendo. Ya. No. En la siguiente sesión, escribí la palabra valiente en una hoja. La pegué en mi cuarto. Cada mañana la veía. Cada noche le daba gracias a Dios por darme el valor de no callar. Porque yo ya no era una víctima. Era una mujer de fuego. Una madre que reconstruyó su vida desde las cenizas, y aunque la sombra regrese. Ahora sé cómo prender la luz. Hornear se volvió mi forma de respirar. Cuando amasaba la masa, sentía que sacaba de mí todo el dolor que no podía llorar. Cuando encendía el horno, era como encender una esperanza. Y cada vez que abría la puerta caliente y el aroma dulce llenaba la cocina, sentía que recuperaba algo que había perdido hacía muchos años. El orgullo, el refugio, que al principio parecía un sitio de paso, se transformó en mi hogar. No en el sentido de paredes o muebles, sino de pertenencia. Allí nadie me preguntaba por qué tardé tanto en escapar. Nadie me juzgaba por haber amado al hombre que casi me destruyó. Todas entendían. Porque todas, a su manera, habían caminado por la misma oscuridad. Una mañana, mientras amasaba pan de muerto para vender en la iglesia del barrio, Emiliano se me acercó con su cuaderno de dibujo. Había dibujado una panadería con un letrero grande que decía, Panadería Doña Magdalena, el pan más feliz del mundo. Se me hizo un nudo en la garganta. Le pregunté por qué había escrito eso. Y él, sin dudar, respondió, ¿por qué? Cuando haces pan, ya no estás triste. No pude contener las lágrimas. ¿En qué momento ese niño se volvió mi espejo? ¿En qué momento entendió que la tristeza se puede transformar en harina, en dulzura, en sustento? Con la ayuda del programa del refugio, conseguí una beca para mujeres emprendedoras. Me daban ingredientes, acceso a una cocina comunitaria y, sobre todo, confianza. Empecé vendiendo de puerta en puerta, luego por recomendación. Las vecinas me encargaban bolillos, pan de elote, empanadas de cajeta. Y poco a poco, con cada venta, sentía que tejía mi libertad. Me animé incluso a poner un pequeño cartel en la reja del refugio. Decía, pan con nombre de libertad, hecho con amor por Doña Magdalena. No era solo una frase. Era mi verdad. Cada pan que horneaba llevaba una parte de mí. Llevaba las manos que antes temblaban de miedo, ahora firmes. Llevaba el corazón que antes sangraba en silencio, ahora latiendo con fuerza, pero no todo fue fácil. Muchas veces la gente preguntaba por mi pasado. ¿Y su esposo? Siempre vivió sola. Al principio mentía. Decía que era viuda, que mi esposo había muerto. Pero después, me cansé de esconderme. ¿Por qué debía seguir protegiendo a quien nunca me protegió? Empecé a responder con la verdad, sin detalles, pero con firmeza. Vengo de una historia difícil, pero ahora soy libre.
Y eso bastaba. El día más especial fue cuando me invitaron a vender mi pan en una feria local. Había decenas de puestos, flores, artesanías, salsas, bordados. Yo tenía una mesa modesta, con un mantel blanco y mis cestas llenas de pan. Al principio, la gente pasaba de largo. Pero bastó que una señora probara mi pan de canela y exclamara: «Esto sabe como el de mi abuela», para que se formara una fila. Vendí todo. Al final de la jornada, tenía las manos vacías y el corazón lleno. Emiliano me abrazó y me dijo al oído: «Te lo dije, mamá. Es el pan más feliz del mundo». Esa noche, mientras lo veía dormir, entendí que la libertad también tiene sabor. Y el mío sabía a pan recién horneado, a infancia recuperada, a silencio transformado en voz, pero no todo eran dulces. Una tarde, cuando regresaba del mercado, encontré una nota debajo de la puerta del refugio. No tenía remitente. Solo decía: «Aún eres mía». El papel estaba doblado con cuidado, como si quien lo dejó hubiera querido asegurarse de que lo leyera. No era una amenaza explícita, pero supe de inmediato que era él. La directora del refugio llamó a la policía. Revisaron cámaras, patrullaron la zona. No encontraron nada. Me ofrecieron trasladarme a otro lugar, más seguro. Pero dije no. Ya no iba a vivir huyendo. Esta era mi vida. Aquí estaban mis raíces, mis clientas, mi panadería. Aquí estaba yo. Esa noche dormí con un cuchillo bajo la almohada, sí. Pero también con una Biblia abierta sobre el pecho. Y antes de cerrar los ojos, le dije a Dios: «Dame fuerza para no volver a ser quien fui». Al día siguiente, volví a hornear. Más pan, más dulzura, más libertad. Y con cada mordida que alguien daba, sentía que mi historia se contaba. Que el infierno que viví no fue en vano. Que estaba construyendo un legado para mi hijo. Para mí, porque ahora sé que el pan más importante que he hecho en mi vida es el que horneo con el alma de una mujer que ya no teme. Nunca pensé que soñar fuera algo tan doloroso. Porque para quienes hemos vivido entre gritos y puertas cerradas, los sueños no son dulces ni suaves, son punzantes. Como si el alma, de tanto negarse a imaginar algo mejor, se encogiera de miedo. Pero aquel día, frente a un local pequeño con las paredes sucias y un letrero caído, algo dentro de mí se atrevió a desobedecer el miedo. Fue Carmen quien me lo mostró. «Está en renta. Está barato. Tal vez podrías hornear aquí. Vendersen Escondert». Al principio reí. Yo, un local, una panadería. Pero Carmen no reía. Me tomó de la mano y dijo: «Magdalena, tú ya no eres esa mujer que pedía permiso para respirar». Esa noche no dormí. Miraba el techo del cuarto en el refugio y me preguntaba si era posible. Si una mujer como yo podía realmente cambiar su destino. Recordaba la primera vez que horneé pan en la cocina de mi madre. Tenía 11 años. Ella estaba enferma, y yo quería hacerle algo especial. Me quemé los dedos, la masa se me pegó en el cabello. Pero cuando probó ese pan duro y mal cocido, me sonrió como si hubiera probado el cielo. Aquella sonrisa fue mi primer aplauso. Y ahora, tantos años después, me preguntaba si podía volver a merecerla, con la ayuda de las otras mujeres del refugio. Pintamos el local, limpiamos las paredes, colgamos cortinas. Lord me regaló una estufa usada. La directora del refugio me ayudó con los permisos. Yo apenas tenía dinero, pero vendí mis pocos aretes, y Carmen me prestó lo que faltaba. «Este panadero es más que pan», me decía. «Es justicia en forma de harina». El día que abrí, no tenía ni letrero. Solo una mesa con panés y una canasta con servilletas bordadas. Emiliano me ayudaba con las bolsas. Pasaban horas sin que nadie entrara. Yo intentaba sonreír, pero por dentro, una voz me repetía: «¿Quién va a comprarle a una mujer rota?». Pero entonces entró una señora. Tenía el rostro arrugado y los ojos cansados. Tomó un pan de nuez, lo probó y lloró. «Mi madre hacía uno igual», me dijo. Me abrazó sin decir más. Aquello fue el inicio. Días después, una maestra de una escuela cercana vino con sus alumnos. Querían aprender sobre el pan artesanal. Les hablé de las recetas de mi abuela, de cómo cada pan tenía nombre y propósito. Uno de los niños levantó la mano y preguntó: «¿Y usted siempre fue feliz haciendo pan?». «Mi quid mura». Emiliano, que escuchaba desde el fondo, respondió: «Ahora sí lo es». Mis clientas empezaron a llamarme Doña Madi. Algunas venían por el pan, otras por consejo. Me contaban sus historias mientras esperaban su orden: maridos borrachos, hijos que se iban, padres que no volvían.
Yo escuchaba, servía café, daba pan y abrazaba. Aquella panadería se convirtió en algo más, un lugar donde el silencio encontraba voz. Un domingo, después de cerrar, me senté sola frente al horno apagado. El aroma del día aún flotaba en el aire. Cerré los ojos y me permití hacer algo que no hacía desde joven: soñar. Me imaginé con más mesas, con un cartel que dijera Panadería de la Esperanza. Me vi enseñando a otras mujeres a hornear. Me vi libre, pero los sueños también despiertan viejos temores. Esa misma noche, al regresar al refugio, encontré una caja en la puerta. Dentro había una muñeca rota, y una nota: las muñecas rotas no deben jugar a ser felices. Reconocí la caligrafía. Era él. Armando. Sentí que el piso me tragaba, que toda mi fuerza se disolvía. Llamamos a la policía. No había cámaras cerca. No había pruebas. Solo esa nota. Y el terror que regresaba. La directora del refugio me ofreció cerrar la panadería por unos días. Por seguridad, dijo. Pero yo dije no. No iba a renunciar a lo que tanto me costó construir. Al día siguiente, abrí como siempre. Con miedo, sí. Pero con más determinación que nunca, me propuse instalar cámaras. Buscar ayuda legal. Contacté al abogado que Lourdes me había recomendado. Me explicó cómo reforzar la orden de restricción. Tiene que demostrar que usted no es la que huye, sino la que resiste. Y eso hice. Una vecina me trajo una imagen de San Miguel Arcángel. Ponlo en tu local, me dijo. Él lucha contra el mal. Local cerca del horno. No soy mujer de muchas estampitas, pero esa me hacía sentir menos sola. Empecé a escribir mi historia. En un cuaderno azul, contaba desde el día que conocí a Armando, hasta ese instante. Cada palabra era una herida que cerraba. Cada línea, una cicatriz que aprendía a amar. Lo hice para Emiliano. Para que algún día sepa que su madre no fue cobarde. Fue mujer. Fue fuego. Fue pan, y fue en ese proceso que descubrí que atreverse a soñar es el acto más valiente que una mujer rota puede hacer. Todo lo que había construido, cada pan horneado con lágrimas, cada palabra que me atreví a escribir en aquel cuaderno azul, cada paso que di lejos del miedo, estuvo a punto de arder aquella madrugada. Eran las 3:30 cuando Emiliano me despertó con un grito seco: «Mamá, humo». Me levanté como un resorte. El cuarto estaba lleno de una neblina densa, oscura, como si la noche se hubiera colado entre las paredes. Corrí a la ventana y vi las llamas salir del local de la panadería. El fuego devoraba los vidrios, trepaba por la cortina metálica como si tuviera hambre de todo lo que yo era. Dios mío, no. Fue lo único que logré decir. Emiliano lloraba, yo no podía respirar. A lo lejos se oían las sirenas. Alguien ya había llamado a los bomberos, pero el daño estaba hecho. En menos de 15 minutos, ese pequeño rincón de esperanza, ese lugar donde me reencontré con la vida, se convirtió en cenizas. Los bomberos me impidieron acercarme mientras trabajaban. Yo miraba desde la acera, con las manos en la boca, temblando como una niña perdida. Carmen llegó en bata, con una cobija y un termo de café. Me abrazó sin decir nada. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, lloré sin intentar esconderlo. Las autoridades dijeron que no podían descartar un accidente eléctrico. Pero yo sabía que no lo era. Días antes había recibido otra nota, esta vez dentro de una barra de pan que alguien dejó en la reja: el pan no te salvará del infierno. La policía tomó nota, pero sin pruebas, sin testigos. Otra vez era yo contra la nada. Emiliano no quiso ir al colegio por una semana. Estaba retraído, asustado, como si hubiera regresado a esos días en los que vivíamos callados. Y yo no podía evitar sentir que lo había fallado. Que por querer volar lo había expuesto a las llamas de mi pasado, pero en medio del dolor, ocurrió algo que nunca olvidaré. Las mujeres del refugio llegaron una a una, cargando lo poco que tenían: harina, azúcar, moldes viejos, guantes. «Vamos a hornear en nuestras casas», dijeron. «No vamos a dejar que esto te detenga». Esa solidaridad me rompió por dentro. No solo me ayudaban a levantar la panadería, me ayudaban a no caer. Con el apoyo de la comunidad, comencé a vender desde una mesa improvisada frente a la iglesia del barrio. El padre Benjamín me ofreció un espacio en el patio trasero, techado, con láminas, con una mesa y 2 sillas. No era mucho, pero era suficiente para no dejar de hornear. Las clientas volvieron. Algunas venían solo a abrazarme. Otras lloraban conmigo. Me traían flores, cartas, incluso un dibujo que decía: «el pan más fuerte del mundo». Una tarde
Mientras servía café, una mujer con abrigo negro se me acercó. No era clienta habitual. Tenía ojos grises, tristes. Me tomó la mano y dijo, yo también tuve miedo. Pero verti mi de valor. Se fue sin comprar nada, pero me dejó una moneda de 5 pesos envuelta en un papel, por tu primer ladrillo. Esa noche la guardé bajo mi almohada. Como un amuleto. Era más que dinero, era fe. Empecé a dar pequeños talleres de repostería en el refugio. Mujeres jóvenes, mayores, madres solteras, todas con historias rotas. Les enseñaba a hacer pan, sí, pero también a hablar, a nombrar sus dolores, a compartir. Porque descubrí que lo que más sana no es el pan, es la compañía, pero el pasado no se rinde tan fácil. Una noche, mientras regresaba al refugio, noté una silueta en la esquina. Era él. Armando. Más delgado, más sucio, con esa mirada que conocía demasiado bien. No dijo nada. Solo sonrió. Una sonrisa torcida, venenosa. Sentí que el cuerpo se me helaba, llamé a la policía. Otra denuncia. Otro papel firmado. Otra. Noche sin dormir. La directora me sugirió otra vez mudarme. Cambiar de ciudad. Comenzar de nuevo. Pero no. Yo ya había comenzado de nuevo. Aquí. En este barrio. Entre esta gente. En esta tierra que me había costado lágrimas y brasas, me senté con Emiliano esa noche y le conté la verdad. Toda. No con detalles crueles, pero sí con el peso de lo vivido. Le dije que el hombre que nos había hecho daño quería que huyéramos. Que nos escondiéramos. Pero que nosotros no éramos ratones. Éramos sobrevivientes. Le pregunté si tenía miedo. Y me miró con una firmeza que no esperaba de un niño. Sí, mamá, pero no quiero que huyas. No otra vez. Ese fue el momento exacto en que decidí reconstruir. No solo el local. Mi historia. Solicité ayuda legal para presentar una denuncia. Más formal. Una abogada me ofreció sus servicios sin costo. Me habló de un programa de apoyo para mujeres emprendedoras víctimas de violencia. Con su guía, comencé el trámite para conseguir un nuevo local. Esta vez con cámaras, alarmas, ventanas reforzadas. Esta vez, con nombre propio, lo llamé Pan y Fuego. Porque el fuego quiso destruirme. Pero el pan me enseñó a renacer. Nunca pensé que el perdón más difícil sería hacia mí misma. Durante años, viví con el corazón en ruinas, creyendo que todo lo malo que me pasó fue culpa mía, por no irme antes, por quedarme demasiado, por callar, por aguantar. Pero, ese día, ese bendito día, frente al nuevo horno, con el primer pan inflándose en su interior, entendí que había llegado el momento de soltar esa culpa que me había estado consumiendo desde dentro. Habían pasado 4 meses desde el incendio. 4 meses de reconstrucción física y emocional. Las paredes de Pan y Fuego eran más que ladrillos, eran pedazos de mí, puestos uno a uno por manos solidarias, por mujeres que no tenían nada y aún así me lo dieron todo. Lourdes me ayudó a bordar las nuevas cortinas. Emiliano pintó un mural con panecillos y llamas doradas. Carmen diseñó un pequeño rincón de lectura donde cualquiera podía sentarse a escribir o llorar. El día de la reapertura, el barrio entero vino. No exagero. Era como si cada persona del vecindario se hubiera dado cita para celebrar. Había mariachis que tocaron gratis, una señora que vendía tamales nos regaló una olla entera, niños que corrían con banderitas que decían, «Vamos Doña Magdalena». Yo me paré frente a la puerta, con un delantal nuevo, los ojos brillosos. Y un temblor en las piernas que no se me quitó hasta la noche. Cuando corté el listón, sentí algo dentro de mí liberarse. Como si el pasado finalmente entendiera que yo no era su prisionera. Abracé a Emiliano con fuerza. Él me susurró, «Lo lograste, mamá». Pero no. Lo logramos. En los días siguientes, la panadería fue creciendo. Vinieron reporteros de la radio local. Una joven periodista me entrevistó, y al final, con lágrimas en los ojos, me dijo, «Gracias por no rendirse». Fue entonces cuando pensé, ¿y si esta historia puede ayudar a otras? ¿Y si hablar ya no me quema por dentro, sino que cura? Por fuera, decidí organizar un círculo de mujeres cada viernes en la tarde. No solo para hornear, para hablar, para romper el silencio, para mirar a los ojos sin miedo. En una de esas sesiones, una mujer joven, apenas de 20 años, dijo con la voz rota, «Yo pensaba que estaba sola. Hasta que te escuché. Y lloramos juntas. No necesitábamos consuelo. Necesitábamos verdad, pero también aprendí que sanar no es lineal. Hay días en los que el miedo vuelve. Hay noches en las que el ruido de una moto me hace temblar. Hey,
Momentos en los que me despierto pensando que todo fue un sueño. Pero entonces miro a Emiliano, veo su paz, y recuerdo que si él está bien, yo también puedo estarlo, y fue una tarde cualquiera, con la panadería llena de aroma a canela y nuez, cuando sucedió lo que cambió todo. Una mujer mayor entró. Cabello blanco, espalda encorvada, pero con una dignidad que llenaba la habitación. Me miró y dijo, ¿tú eres la de la radio? La del pan que nació del dolor. Asentí, un poco nerviosa. Ella se acercó, me tomó las manos y dijo, yo fui monja. Por casi 30 años. Y nunca hablé de mi historia. Pero escucharte me dio valor. Me contó, entre lágrimas, que ella también había sido víctima. Que la fe no siempre salva, y que el silencio pesa más cuando se lleva en nombre de Dios. Esa noche escribí la última página de mi cuaderno azul. Y en ella puse solo una frase, hoy me perdono. Me perdoné por quedarme. Por haber amado a quien me rompió. Por no haber escapado antes. Por haber tenido miedo. Por haber dudado de mí. Por haber creído que era mi culpa, y también me perdoné. Por algo aún más difícil, por haber sido feliz en medio del dolor. Porque muchas veces me culpé por sonreír cuando aún sangraba. Por sentir amor por mi hijo cuando no podía amarme a mí misma. Esa noche dormí por primera vez sin cerrar la puerta con llave. Hoy, Pan y Fuego sigue de pie. No es la panadería más bonita, ni la más grande, pero es mía. Y en cada pan, en cada receta, en cada historia compartida, hay un trocito de vida rescatada, y si alguna mujer lee esto, y cree que ya no hay salida, que no tiene fuerzas, que nadie la ve, quiero decirle algo, te veo. Te creo. Y sí, se puede volver a empezar. A cualquier edad. Con cualquier herida. Y con las manos llenas de fuego y de pan. Y así termina esta historia real. Una historia de dolor, de fuego, de silencio. Pero también de fuerza, de pan y de renacimiento. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna lágrima rodó por tu rostro, o si te hizo pensar en tu propia vida, no estás sola. Aquí, en este canal, cada historia es un abrazo, cada palabra es un refugio, y cada abuela que habla, es un testimonio de que sí se puede sobrevivir. Incluso al infierno. Suscríbete ahora para no perder las próximas historias reales que necesitan ser contadas. Dale like si crees que la verdad también puede sanar. Y comparte esta historia con alguien que necesite saber que nunca es tarde. Para empezar de nuevo, gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por no rendirte.